Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están los amables oyentes? En lo personal, muy bien, feliz de volver a encontrarnos en Radio El Algarrobo, en estos martes que hemos decidido compartir con mi compañero Alejo la información maravillosa que nos trae el conocimiento. Gracias, Aníbal, por la bienvenida. Así es, ¿cómo están nuestros queridos oyentes ahí a la espera de esta maravillosa y tan necesitada información que no teníamos tal vez descubierta o conocida y que de a poquito, paso a paso, vamos entregándoles desde nuestro mayor sentido de humildad y de necesidad para que también ustedes puedan de a poquito ir aplicando esta información en la medida en que puedan comprenderla. Nosotros somos Nuevo Ser. Somos un programa de radio dedicado a compartir conocimientos e información para el despertar y el cambio de esta humanidad, buscando siempre ese nuevo horizonte hacia la conciencia, hacia la comprensión, hacia sumar mayores conocimientos que nos permitan ser cada día mejores personas y despertar en nosotros esa sensibilidad que tal vez esté dormida, despertar en nosotros nuevamente esa necesidad de seguir buscando la verdad. La verdad que está oculta y que el sistema que conocemos también se ha encargado de ocultarla para que el hombre no descubra quién es, cuál es su propósito en este planeta, cuál es su origen, para qué está en esta vida, para qué está en este planeta, cuál es su dirección a tomar, y una vez que comprenda cuál es su propósito, pueda dirigirse hacia un futuro que depende de las acciones de este presente. Entonces, en nuestro programa vamos a compartir una serie de muchísimos conocimientos relacionados, por ejemplo, a la ciencia, relacionado a la alimentación, a todo aquello que nos nutra el espíritu, esa energía que está internamente en nosotros, en nuestra materia, y que a ella le da la vida, que a ella le da la existencia y el propósito por el cual nos encontramos aquí, viviendo, descubriendo esa vida. Compartimos también ese gran conocimiento que nos trae la profecía, las profecías a nivel mundial, que están esparcidas por todos los rincones del planeta Tierra, que fueron entregados por diferentes mensajeros en diferentes tiempos, en diferentes lenguajes, con diferentes códigos, símbolos y señales, pero que reunidos hablan de un mismo lenguaje, de un mismo mensaje, y el cual es traer esperanza a la humanidad, pero al mismo tiempo dar una voz de alarma y de alerta acerca de las cosas que están sucediendo en este mundo, que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Y por lo tanto esa profecía es un mapa de navegación, es una brújula que nos muestra un norte, una dirección a la cual tenemos que dirigirnos si queremos seguir permaneciendo y perteneciendo también a este planeta, comprendiendo que él también tiene un espíritu, al igual que todos los seres vivientes, en toda esta hermosa y inconmensurable creación. Vamos a hablar también sobre siembra,
vamos a compartir calendarios de siembra y cómo tener en cuenta los cambios del clima para poder sembrar lo que realmente necesitamos para nutrirnos y no solamente alimentarnos, sino que ese alimento que nosotros estemos tomando de la tierra también a nosotros nos permita comprender que eso es una conexión con nuestra Pachamama, con nuestra Madre Tierra, como así lo decían nuestros pueblos originarios. Y también vamos a hablar de historia, porque es necesario contar los sucesos que están marcados en nuestra historia, a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, para que se comprendan los pasos, las huellas que ha dejado la humanidad y cómo en ellas nosotros podemos observar si veníamos por buen camino o si tenemos que hacer un cambio. Y yo creo que estamos en esa búsqueda, en la búsqueda de cambiar, de renovarnos, de reeducarnos, de traer la real dimensión de lo que significa nuestro ser, que es el espíritu, y que no es ninguna creencia, no es ninguna filosofía, ninguna religión, sino que es algo palpable, real, y que es algo que está en nosotros desde que llegamos a esta dimensión, desde que nacimos, y que tenemos que empezar a comprender y a descubrir para saber quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Aníbal, ¿cuál es el tema de esta hermosa tarde? Así es, Alejo. El tema que hoy nos convoca es un tema enorme, muy grande. Se llama la lógica de la lógica. Y va a ser un desafío para nosotros poder comprimir tan magna información en tan poco tiempo. Será una pincelada y podremos seguir profundizando en programas futuros. En realidad, para poder entenderlo, la lógica de la lógica es el modelo de pensamiento del Padre. En realidad, proviene del Padre, junto con el anciano de días, que aquí en la tierra lo conocemos como Jesús, y Juan el Bautista. Ellos tres son los que pensaron, diseñaron, armaron y prepararon esta maravilla. Llega a través de el sol central de las Pléyades, del Xieljo, que para un poquito más de información pertenecen a las 7 estrellas centrales de una constelación que se le llama los 7 hermanos o las 7 hermanas, perteneciente a la constelación de Tauro, una de las 4 cadenas genéticas que el ser humano de este planeta tiene. LPAE es esa conformación de la cadena genética, que lo conforman justamente la información que provee la constelación de Leo, la de Pléyades o Tauro, la de Acuario y la de Escorpio, que para tener una referencia en Apocalipsis 4 la menciona como semejante a un águila volando, que justamente al ser semejante se trata de el cóndor, propio de América del Sur, para que también vean cómo los simbolismos están en todos lados. Se trata de el conocimiento dorado. Eso es la significación de cóndor, conocimiento dorado. Para, de alguna manera, quería decir, bueno, ¿cómo grafico las Pléyades y los universos y de dónde viene esta información para que me pueda hacer entender? Y se me ocurrió esta gráfica. Imaginen que en Buenos Aires alguien descubrió
la mejor manera de sembrar una zanahoria y a partir de ahí saber que va a reproducirse mucho mejor que hasta ahora. Esa información se la pasa a la provincia de Santa Fe, de ahí a la provincia de Córdoba, de ahí a la de La Rioja y llega a Catamarca. A todos nos sirve. Esa manera de llegar y de transcurrir esa información es lo mismo que ha sucedido con el código de la lógica. Ha venido desde el centro de la creación del Padre, atravesando distintas constelaciones y llega hasta el planeta Tierra. Aquí eligen a un cartero, para llamarlo o identificarlo de alguna manera, un receptor de esa información que tenía condiciones, ya sea por memoria, por gráfica, vaya uno a saber exactamente, pero lo eligieron porque realmente tendría condiciones para digamos, continuar con este dato que recibía y poder transmitirlo a quien realmente necesitaba llegar. Castillo Rincón, que es el personaje del que estamos hablando, lamentablemente desvió, no llegó a cumplir tal como por ahí se esperaba. Tuvo una actitud equivocada al justamente manifestar que se llevaba a la tumba mucha información de la que le fue entregada, cuando realmente todo conocimiento genera una responsabilidad del mismo modo que lo recibo, lo comparto. Es uno de los grandes motivos por los cuales estamos aquí sentados. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de recibir y de compartir información. Así se maneja la luz, así se maneja el universo. Y realmente, bueno, transmitió al intérprete toda esta información. Particularmente con respecto a la lógica, recibió todo un texto de corrido, como se lo dieron a Castillo Rincón, y el intérprete, el sembrador, que lo pueden encontrar en YouTube por el Sembrador Luz, para mayor información, para conocerlo, junto con Niño Nuevo, que son dos referentes fundamentales de toda este trabajo. Él se encargó de decodificarlo en 49 códigos, en grupos de 7. ¿Y para qué? Para de algún modo darle una mayor profundidad, una mayor interpretación a cada uno de ellos. Así es, Aníbal, excelente cómo nos estás contando ese origen de esta lógica de la lógica, de dónde proviene, por qué instancias fue pasando para llegar hasta acá, hasta el planeta Tierra y llegar al punto cúlmine que es la humanidad, porque este conocimiento es para toda la humanidad, como así también este conocimiento forma parte de la profecía. Y recuerden que profecía no es algo que nosotros debemos esquivar. La profecía es una herramienta, así como la Biblia es un libro histórico y también es una herramienta para comprender la profecía. Y en ese libro se encuentra el Apocalipsis, que es la columna vertebral de la profecía, porque todas aquellas piezas de la misma que están esparcidas por todo el planeta, si nosotros hacemos un nexo entre ellas y el Apocalipsis, encontramos una relación directa. Recuerden que Apocalipsis significa tiempo de revelación. No es lo que Hollywood o el sistema de entretenimiento que tenemos en el mundo ha confundido con Armagedón, por ejemplo, ¿no? Porque la gente escucha profecía y se asusta, ¿no? Que se termina todo, que va a haber destrucción, muerte.
sí lo va a ver porque la profecía habla de eso. Pero a diferencia de ese Armagedón, la profecía y el Apocalipsis habla de una esperanza. Habla del número sagrado de esos 144.000 mujeres y hombres que traen la codificación real y perfecta de cuál es la dimensión humana que debe tener el hombre en este planeta. Porque todavía no comprende cuál es su propósito. Está merodeando por ahí, por allá, buscando, creyendo, porque se encuentran en un punto de creer y de no comprobar, de no investigar, de no interpretar, y por lo tanto está perdido, no tiene un propósito claro, y por lo tanto se le acaba el tiempo. Pero para aquel que comprende esta información, la recibe, la analiza, la investiga, aumenta esos conocimientos en la búsqueda y por lo tanto tiene mayor sustento, tiene mayor cimiento donde apoyarse para comprender que a partir de ahí en adelante lo que ahora está sabiendo, lo que ahora está nutriendo su espíritu, le está sirviendo para saber por qué nos encontramos en este punto en el planeta, por qué hay un sistema de gobierno, un sistema económico, un sistema de creencias, un sistema de injusticia, porque no es justicia, etcétera, etcétera, ese sistema que ya bien conocen. ¿Por qué está acá en el planeta y por qué nosotros estamos sometidos por él? Y por qué, a pesar de que hemos creído que ya dejamos de depender de él porque nos fuimos a vivir a la montaña, por ejemplo, en realidad internamente lo tenemos. Formamos parte de ese sistema porque todavía seguimos pensando en el dinero, seguimos pensando en las cosas, seguimos teniendo una actitud emocional que es negativa, que es dañina para el cuerpo y para el espíritu y para la mente. Entonces recordar esos 5 sentidos que nosotros tenemos y que nos permiten grabar esta información, y que si tenemos esa conciencia podemos elegir qué grabar y qué no grabar. Entonces, como este conocimiento de la lógica llegó a Enrique Castillo Rincón, él lo supo escribir y dar a conocer en un libro que se llama OVNI, la gran arbolada humana, que se encuentra también en internet si lo quieren buscar. Allá hay una cantidad de información impresionante, muy, muy necesaria, muy interesante, que forma parte también de la profecía, pero que le faltaba, como así decía Aníbal, le faltaba una interpretación, le faltaba una conexión con todos los otros conocimientos que forman parte de la profecía. Y un hombre que fue preparado por encarnaciones, conocido como Carlos Torres Valencia, que es un periodista, un conferencista y es un investigador de la profecía mundial, tuvo contacto con este hombre, bueno, eran amigos, y Enrique elige entregarle esa información a este hombre y lo reconoce como el intérprete. Entonces, desde ese momento, él también cumple un papel importante en la profecía, porque él es el intérprete y resucitador de la verdad que contiene la profecía, porque cuando el hombre la adquiere y la aplica, le da existencia, el hombre se transforma en esa profecía, porque de eso se trata profecía, si no sería letra muerta, no tendría uso. Entonces, la lógica de la lógica es un conocimiento que está entregado en símbolos, como bien decía Aníbal, que contienen una inteligencia que se pueden leer en esos 49 códigos y que tienen que ver con una preparación de nosotros, tienen que ver con una responsabilidad también, porque ellos hablan de un cambio. Los códigos nos indican hacia dónde no tenemos que ir y hacia dónde sí debemos ir, y por lo tanto nos marcan un estado de madurez genética, intelectiva y espiritual de esos hombres que comienzan a despertar en estos conocimientos, en este paquete de información que no se conocía, porque hay que decirlo, como así también
nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos y empezamos a sorprendernos de lo que somos, de cuál es nuestro potencial como seres humanos. Así este conocimiento nos va nutriendo y nos va despertando. Y la lógica de la lógica tiene una relación directa, por ejemplo, con el estandarte de los pueblos originarios, la huipala, la bandera de la huipala. Y sí, tiene directa relación porque si nosotros observamos la huipala, que es esa bandera, ese estandarte, ese símbolo, contiene 7 colores, que son los 7 colores del arco iris. Y son esos 7 colores multiplicados por 7 que dan 49, y ahí tiene una relación directa con el número. Pero no solamente es eso, sino que está diciendo que la lógica de la lógica y la huipala tienen una relación de origen del mismo tipo. La huipala y ese estandarte, que tiene su origen en los pueblos de Perú, de Bolivia, porque utilizaban a este símbolo como insignias y que representaba justamente ese arco iris, ese abanico de colores que existe en toda la creación en el planeta. Y que al mismo tiempo representa la cosmogonía de los pueblos del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo simboliza los valores fundamentales de las etnias andinas. Y ellos también reconocían al Padre Eterno y lo llamaban Pachacama, que a ellos lo comprendían como ese principio de orden universal. O sea, ellos están hablando de un orden, de algo organizado, algo que funciona con un orden. Y claro que sí, en los universos, en las galaxias, en los sistemas solares, en los planetas, en la naturaleza que nosotros conocemos hay un orden. No está todo desordenado y no todo surge por azar o por suerte. Todo tiene un propósito, una causa y un efecto. El hombre todavía tiene que descubrir eso. El hombre todavía tiene que sincronizarse con ese orden. Y después también ellos reconocían a la Pachamama, que se refiere a la Madre Tierra, o sea, a la otra fuerza que en conjunto trabajan en la creación, que es el Pachacama, que es el Padre, y la Pachamama, que es la Madre, que unidos gestan creación, dan a luz a la creación. Y bueno, el Tahuantinsuyo está dividido, o está, mejor dicho, conformado por diferentes suyos, que eran regiones que lo conformaban. Y tenemos al noroeste, se encontraba el Chinchasuyo, al noreste el Antisuyo, al suroeste el Contisuyo y al sudeste el Collasuyo, que es lo que en donde nosotros nos encontramos, acá en Andalgalá. Porque tal vez no se sabía, pero Andalgalá, y al igual que otros pueblos cercanos, formaban parte de esa organización de los pueblos originarios, que tienen que ver con el Perú, con Bolivia, con Chile y con parte de Argentina. Había un conocimiento que los unía, que los nutría y que les hacía tener esa conciencia de dónde provenía esa información. Ellos veían el arco iris, y ese arco iris está formado o es creado por la luz. O sea, la luz ingresa al planeta y se muestra en ese abanico de 7 colores. Y que en la huipala está conformado por 49 cuadraditos, que son también esos 49 códigos de la lógica de la lógica, y que hay una relación directa. Y también pensemos en el 7. El espíritu del hombre está conformado también por 7 logosoles. Hay una repetición y una aseveración de este conocimiento que está muy relacionado con lo que la lógica de la lógica contiene en sus 49 códigos y lo que la bandera huipala representa para los pueblos originarios y ahora para nosotros, que nos damos cuenta que tiene una relación directa. Exacto, Alejo. Bien decías acerca de ese origen que tiene 4
razas que han dejado esa información genética en cada uno de los humanos. La genética LPAE, que pertenece a las constelaciones de Leo, Tauro, Pléyades, Acuario y Escorpio. Y esas 4 humanidades le entregan la genética original al humano. Otra referencia que busco para poder comprender esta magnificencia desde una forma sencilla. Imaginemos a una pareja que el hombre es íntegro al igual que ella, que son estudiosos de la vida, puedan o no ser instruidos en alguna universidad. Supongamos que tengan todas esas condiciones y deciden gestar una nueva vida. Esa genética que va a llegar a esa nueva vida va a tener una determinada condición, que seguramente va a ser diferente a aquella en la cual haya otros que sea o ladrón o violador o tengan un montón de vicios. Esa genética la van a transmitir. Esto no quiere decir que el nuevo ser, en primer caso, pueda desviarse. Eso dependerá de él, pero llega con determinadas condiciones y el otro tendrá que luchar y trabajar para revertir esas condiciones con las que llegó. Entonces, eso es lo que me hace recordar cuando Jesús nos dice: vosotros sois dioses. Estamos con una condición genética maravillosa, de la cual estamos dormidos, no hemos despertado aún. Recién a través del conocimiento vamos a poder rescatar, recordar esa condición maravillosa que nos toca. Excelente, muy buen nexo ahí. Y también me hiciste pensar en esto, esas 4 razas matrices o 4 humanidades están relacionados también con esas 4 zonas del Tahuantinsuyo que acabo de nombrar. Ahí tenía una relación más, mira. Siempre vamos descubriendo cosas nuevas, las descubrimos sobre la marcha, eso es lo importante, estar atentos. Exactamente, Aníbal. Hay una genética hay un paquete genético que se impregna en esa nueva vida, y también hay una epigenética, que es esa información que se graba en el ADN desde el contexto que nos rodea. Siempre y cuando estemos atentos a esa información, ¿no? Porque más allá de que tenemos esa conciencia, ese subconsciente y ese supraconsciente, hay una conciencia ahí que tiene que hacer ese análisis de esa información que ingresa y que se graba en el ADN. Y el LPAE tiene una relación también con el ADN, como decía Aníbal. Lo que sucede es que el LPAE forma parte de esas 4 cadenas genéticas reales originales. Y la ciencia solamente ha descubierto ese ADN. Dicen que hay una 4ª cadena que por ahí están por descubrir, pero sin embargo, todo lo que no conocen lo llaman ADN basura. Y ahí ellos están mostrando quiénes son. Y en realidad todo ese ADN basura es un ADN que no lo es, que no es basura, sino que nosotros tenemos que descubrir, como decía Aníbal, despertar. Estas 4 humanidades, estas 4 constelaciones que están en el cielo, nosotros las podemos observar, dependiendo del lugar en el que nos encontremos en el planeta, dotaron al hombre de ciertas características. Como aquí nosotros estamos contando el origen de la lógica, que proviene de las Pléyades, de ese sol central que se llama Xiel-Ho, así lo llamaban los pueblos originarios, Xiel-Ho, que es una dimensión muy elevada de espíritu, de luz, de conciencia, de perfección. Y entonces,
como la lógica nace de ese lugar, por lo tanto, la lógica de la lógica contiene esa perfección y esa clave, esa llave que a nosotros nos va despertando y nos va dando la posibilidad de nosotros perfeccionarnos. No es que es mágico, porque lo leemos ya estamos perfectos, no. Se trata de un trabajo, una aplicación, de una conciencia. Y entonces, para hacer un análisis más preciso, por ejemplo, de lo que nos entrega las Pléyades en la lógica de la lógica, como parte de esas 4 humanidades, como esas Pléyades forman parte de la constelación de Tauro, en la profecía y lo que nos dice la lógica, dice que Tauro nos dotó del cerebro, la inteligencia de la materia y el cuerpo. O sea, que nos dio el cuerpo físico que tenemos, la inteligencia que se contiene en la luz que está en esa materia, que son esos pequeños cúmulos de luz que son llamados los biofotones, que tienen esa conciencia, y ese cerebro que nos permite pensar, ese órgano donde se guardan esas memorias y donde se interpreta el razonamiento. Y entendamos que también la mente, a diferencia del cerebro, la mente está en todo el cuerpo, porque el espíritu habita en todo el cuerpo. Son esas 72.000 billones de células que tienen conciencia y en las cuales se graba información. Entonces, vamos a ir pasando al corte musical. ¿Qué te parece, Aníbal? Así vamos dando cierre a este primer bloque de información. Y en el bloque siguiente vamos a ahondar un poquito más, vamos a ampliar un poquito más este conocimiento y vamos a tocar algunos de esos códigos que entregan esta inteligencia. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
Muy bien, aquí estamos de vuelta para seguir compartiendo esta información, para seguir comprendiendo qué es esa lógica de la lógica. Y siempre es bueno tener esas pausas para poder hacer que todo eso que estamos recibiendo, que estamos escuchando, lo podamos ir entendiendo, comprendiendo. Porque se entregó mucha información comprimida, pero es necesario que en sus casas ustedes se tomen el tiempo también para ahondar, profundizar, relacionar esta información con otras que también las concatena y que de a poquito a nosotros nos permite recuperar esa memoria, recuperar el pensamiento de la conciencia, recuperar nuestra condición como seres que habitan el planeta, pero que aún les falta ciertos condimentos, ciertos atributos que aunque los tengan, todavía no los han descubierto. Entonces, sabemos que con esta información, esa genética, como veníamos hablando, que está dormida, se despierte y nosotros podamos comprender cómo es, cómo funciona y que nos alimentemos de ella, que nos nutramos de ella y que ello dé las pautas para seguir avanzando, para seguir comprendiendo hacia dónde tenemos que ir. En nuestro camino individual y en nuestro camino como grupo, como seres que nos encontramos interrelacionados y que nos necesitamos. Hoy en día nos necesitamos esa compañía del otro, porque vemos en el otro el reflejo de lo que nosotros también le estamos entregando o de lo que nosotros le hacemos llegar, y cómo el otro también nos entrega información y nos comparte. Entonces es un trabajo en conjunto. Entonces es bueno hacernos preguntas, es bueno compartir, es bueno llegar a un punto en el que esta información sea cotidiana, sea propia de nuestras vidas. No solamente esto que nosotros estamos compartiendo en estos programas, sino que hay cosas que cada uno de nosotros aprende en la vida y que nosotros sabemos que en nuestro corazón, que es ese centro motor, es esa raíz de conciencia, hay muchas de las cosas que aprendimos que sí nos sirven, que sí nos llevan por buen camino y que gracias a ellas nosotros estamos vivos, gracias a ellas nosotros podemos amar, podemos recordar, podemos interpretar qué nos sucede a nosotros en la vida y qué está pasando en el planeta, en el mundo, en la sociedad, para nosotros saber hacia dónde debemos ir. Porque la profecía es esa esperanza, porque ella habla de un mañana, habla de un tiempo nuevo, habla de una nueva humanidad y habla de un ascenso del espíritu, de un crecimiento. Y que es necesario llegar a él, iniciar en ese trabajo para poder descubrir ese origen del cual nosotros les estamos repitiendo constantemente en los programas. Entonces, esa lógica de la lógica está conformada por 7 niveles. 7 niveles que actúan en el intelecto, en esa inteligencia humana. Porque el intelecto no es solamente contener información en el razonamiento, sino que tiene que ver con aplicarlo y traer una inteligencia de vida a nuestras vidas, a el planeta, a la humanidad. Porque esa inteligencia la tiene el árbol que crece, da fruto,
Y ese fruto contiene semillas, y esas semillas contienen en preexistencia la continuidad de la vida. En preexistencia contienen muchos árboles que en un futuro van a dar más frutos. Y así se expande infinitamente, sin fin, hacia la eternidad. Y el hombre todavía no comprende que él también es una semilla sembrada. Y es una semilla que necesita nutrirse, necesita ser hidratada por conocimiento, por conciencia. Un conocimiento y una conciencia que nace, como les decía, del corazón, del pulsar del corazón, del pensamiento del corazón. El corazón piensa, el corazón está conformado por células parecidas a las neuronas del cerebro, pero que tienen una característica muy diferente, dotada de esa sensibilidad. Porque el corazón es un radar que siente, vamos a decirle así. El corazón es una brújula que nos indica hacia dónde tenemos que ir. Cuando nosotros tenemos plena conciencia en el pensamiento, cuando recibimos esos pensamientos del corazón hacia nuestra mente y trabajamos en conjunto, corazón y mente, para nosotros dirigirnos en esta vida. Y la profecía nos indica, nos está mostrando hacia dónde tenemos que ir. Porque nos indica que el mundo se está muriendo, que el sistema como lo conocemos está llegando a su fin, se le acabó el tiempo al sistema. Pero al hombre no, a la humanidad no, porque la humanidad no fue creada para eso, no fue creada para terminar o para morir, sino para continuar existiendo y, como decía, ascendiendo en el espíritu. Entonces, esta inteligencia que la lógica de la lógica le entrega al hombre está conformada por esos 7 niveles. 2 de esos niveles son para la mente, que conforman la razón. Y esa razón, en estos tiempos, el hombre que recién está comprendiendo qué es, tiene dudas, se hace preguntas de quién sabe, podría ser tal vez, se pregunta el porqué de las cosas. Pero la mente en esa condición todavía no tiene un orden que tenga que ver con la lógica de la lógica que le permite llegar a niveles más elevados, más profundos en el espíritu y en el alma. Entonces pasamos también a esos otros 3 niveles de la lógica que tienen que ver con el espíritu. Y esos 3 niveles acceden a la naturaleza del ser, o sea, de nuestra identidad que nosotros vamos conformando, que traemos de encarnación en encarnación, pero que nosotros vamos conformando en el día a día. Y cuando nosotros accedemos al conocimiento de nuestro espíritu, nos acentramos y nos allegamos al conocimiento de lo absoluto, del todo, de comprender la totalidad del conocimiento que está esparcido por ahí y del cual nosotros formamos parte. Y también nosotros marcamos un límite o una distancia, por decirlo así, en ese crecimiento para saber hasta dónde nosotros llegamos. Y aquí nace la razón lógica. Aquí sí hay un ordenamiento de los pensamientos. En el espíritu, con la conciencia, nosotros comprendemos en esa organización o reorganización de nuestros pensamientos para tener ideas que tengan que ver con ese cambio en nuestro vivir. Y por lo tanto, con esa conciencia nosotros sabemos dónde ubicarnos. Entonces sabemos cuál es nuestro propósito individual. Y de allí nace la inteligencia voluntad, que a nosotros nos hace preguntarnos el por qué y el cómo suceden las cosas que no suceden a nosotros y cómo funciona ese orden en la naturaleza en la que nosotros vivimos. Y tenemos también 2 niveles en nuestra alma individual. Y que a partir de aquí
esos dos niveles marcan el sendero final del hombre, que le permiten tener esa intuición verbo, por lo tanto, ir a el origen de ese cúmulo de pensamientos, de conocimientos, de ideas, que al hombre le permiten recrearse nuevamente, contener un nuevo corazón y de a poquito ir recreándose en esta dimensión nuevamente y siendo un nuevo ser, resucitando. Porque en este punto intuye y siente la verdad de los niveles anteriores que están en el espíritu y en la mente, y se hace verbo la lógica de la lógica. Aquí, de alguna manera, se hace carne espiritual esa lógica de la lógica. Y por lo tanto nosotros ya pertenecemos a la creación real, a esa ley de vida, a esa ley que está conformada por un compendio de información muy comprimida que es esa misma luz. Esa misma luz que nos entrega nuestro sol, que nosotros lo vemos como luz, pero que sin embargo es información. Y que si vemos que esa luz llega a los diferentes seres que habitan el planeta, cada ser la comprende, la interpreta y es. La planta es planta, el animal es un animal y el hombre debe ser hombre. Y entonces ahí se cumple la profecía y lo que nos decía Jesús. Cada árbol da su fruto. No hay fruto diferente a la especie de cada árbol. Entonces hay que ver qué fruto estamos dando nosotros. Aníbal, ¿qué nos puedes compartir sobre esto que estamos entregándoles a nuestros oyentes? Bien, recordaba cuando Alejo nos hacía la referencia de los 49 códigos de la lógica y los 49 identificaciones de la Huipala. Y eso muestra que hay códigos, que hay números, que todo tiene un orden. En este caso, ahora nos referimos a 7 niveles de la lógica, 7 niveles del pensamiento, 7 logosoles o chakras, como se lo conoce aquí en la Tierra, 7 colores del arco iris. Y esas referencias que no son al acaso, no son porque sí, tienen su fundamento, como lo tiene el código 144.000, que ya hablaremos en profundidad en otro momento. Por ejemplo, Solari Parravicini, un profeta argentino, lo hablábamos los otros días, en Nostradamus de América, tiene una psicografía que refiere: solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos y con él hablará. Y ahí justamente nos está mostrando la condición que tiene el hombre viejo, que solo habita el 10% de sus posibilidades. Y es este compromiso que estamos teniendo con el esfuerzo del que nos hablaba Alejo, que vamos a formar, a construir a ese puente que nos lleve hasta ese 100%. Obviamente no se pasa del 10 al 100 en un instante, es un proceso. Entonces debemos ir forjando esa posibilidad de expandirnos internamente para poder entender cada día más. La interpretación que vamos obteniendo de los textos es una forja en la conciencia y en el cerebro para que ese crecimiento exista. Nos referimos también anteriormente a distintos niveles dentro de la lógica,
Y para aclarar un poquito más y profundizar en los primeros dos niveles de la mente y la razón, podemos explicar que la mente es como si fuera un baúl que se guardan toda la información que nos va llegando, de cualquier índole. Ese baúl se va llenando de todos los programas, de todas las creencias, de todas las características que cada humano vive en el lugar donde le tocó vivir. No es lo mismo una conciencia de la India que adora a las vacas y que se van a morir de viejas, a una conciencia de Andalgalá, que vaya a saber qué ocurre con ellas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que en definitiva es información que va entrando en ese baúl, y la razón es la organización de esa información para saber dónde, cuando encuentro un jabón, saber si va al baño o a la cocina. La razón es la que me indica y me ayuda a poder determinar esa estructura, ese orden que los pensamientos que se acumulan van formando mi historia, y en función de esa historia después mi razón actúa, porque tiene ese bagaje y eso es lo que conoce. Por eso la importancia de conocer más y más cada día de las cosas que nos van nutriendo, fortaleciendo y permitiendo crecer. Los pensamientos son los habitantes permanentes de la mente. La mente es como un río constante, no se puede parar, nació para eso. La importancia es que nosotros aprovechemos o veamos de qué manera mejor utilizar esa herramienta que se nos otorga para desarrollarnos. Bueno, haciendo un poquito de referencia a todo lo charlado, ¿les parece si nos introducimos en un primer código de la lógica? El código número 5, que nos dice: porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y vosotros, los nombres no importan, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar, so pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Nos llevaría un programa quizás desarrollarla en profundidad, pero para dar un propósito, aquí nos habla del desafío de la materia contra el espíritu, y es esa forma, para traducirlo en palabras sencillas, en las cuales uno, cuando quiere ser íntegro, quiere corregir, quiere modificar un hábito equivocado, debe tener voluntad, debe tener fortaleza interior, decisión, acción, porque de lo contrario, el hábito viejo, esa información que está en ese baúl, sigue insistiendo en que quiere vivir de tal o cual manera. Hay que tener identificado ese proceso, hay formas, hay mecánicas para lograr ese cambio, pero es fundamental primero identificarlo, identificar que hay algo dentro mío que me impulsa a un lugar equivocado y que yo debo doblegar, debo limpiar, trascender, enfrentarme y fortalecerme frente a eso que me impulsa a hacer algo equivocado, porque es tentador, porque es gustoso, porque es lindo. Muchas veces he escuchado: todo lo que es rico hace mal al hígado. Y bueno, si uno se pone a analizar, muchas veces ocurre.
Hay que, en definitiva, poner conciencia y voluntad para torcer esa fuerza. Ese es un poco el desafío de la materia contra el espíritu. Es excelente, Aníbal. Es muy profunda esta información, pero al mismo tiempo, si aplicamos esa conciencia, es fácil de entender. Ese desafío entre lo que nuestro cuerpo material piensa y lo que nuestro espíritu en el corazón piensa, y cómo nosotros elegimos a qué pensamiento hacerle caso o qué camino neuronal nosotros queremos continuar alimentando. Porque se sabe que esto en el cerebro funciona de esa manera. Nosotros tenemos ciertos hábitos que en nuestra mente conforman una red de pensamientos, una red de conexiones neuronales, y que cuanto mayor es la repetición de ciertos pensamientos y ciertas acciones y que precisamente nos producen placer, ese canal neuronal crece, se aumenta, se agranda y se fortalece. Y cuando con la conciencia sabemos que, por ejemplo, tenemos una adicción a algo que nos da mucho placer, pero que al mismo tiempo nos daña, nos deteriora, nos quita la energía, ese canal neuronal tiene una condición de ser algo muy pesado dentro de nuestra mente. Cuando nosotros identificamos eso y dejamos de alimentarlo, obviamente la mente va a seguir pensando, quiero eso, dame eso, vamos para aquí, vamos para allá, va a buscar la manera de convencer a ese pensamiento para que nosotros volvamos a esa acción y aumentemos cada vez más y fortalezcamos cada vez más ese pensamiento, ese canal neuronal. Y está comprobado que si tenemos ese ayuno de pensamiento, porque sepamos que el ayuno no es solamente dejar de comer, sino que es dejar de tener una condición repetitiva en cuanto a una acción o un pensamiento. Entonces, si tenemos un ayuno de pensamiento que sea de 20 a mayor cantidad de días, ese canal neuronal comienza a achicarse o a deteriorarse o a cortarse. Por lo tanto, hago un llamado a eso, a que practiquemos ese ayuno de pensamientos que a nosotros nos dañan o nos generan una dependencia hacia un pensar o hacia una cosa o hacia a un placer o a una necesidad que nos despega del crecimiento al cual nosotros nos estamos dirigiendo con este conocimiento, que es el de nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu graba información de oscuridad y de luz. Y por lo tanto, después de él nacen pensamientos que van dirigidos a nuestra mente. Y por lo tanto nosotros decimos, bueno, yo soy eso. Sí, mi pensamiento es eso, mi mente es eso. Pero no estamos acostumbrados a detenernos a decir, a ver, ¿qué estoy pensando? A ver, ¿qué estoy absorbiendo a través de mis 5 sentidos? Entonces ahí aplicamos esa conciencia. Y aquí tenemos otro código también para compartir, que forma parte de estos 49 códigos de la lógica, que es el código 15, y que habla justamente de el nuevo hombre espiritual. Y dice así: así os digo, aquí en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias evolucionarias, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo, con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental, espiritual, que logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Entonces, aquí el código nos dice que no estamos solos en el universo, que hay un vasto universo lleno de vida, y por lo tanto hay otras humanidades, aunque todavía la ciencia no lo quiera decir. La profecía nos dice que sí, hay. Jesús decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces quiere decir que hay muchos sistemas solares, planetas, humanidades. Y también nos está diciendo que ese nuevo hombre poblará, nos habla de un futuro al cual nosotros debemos ir. Porque todavía el hombre que está poblando este planeta no tiene esta condición. La está recién, si quiere, recién la está descubriendo. Si él
aplica este conocimiento y tiene la necesidad de buscar. Porque el que no, decide que no, y está bien, cada uno tiene la elección. Por eso toda esta información que nosotros les estamos entregando, ustedes la tienen que comprobar. No nos tienen que creer de entrada, sino investiguen, hágannos preguntas. Por eso, si nos quieren escribir y nos quieren contactar para hacernos llegar lo que ustedes nos quieren decir, nos pueden escribir al correo electrónico programa.nuevoser@gmail.com. Así tenemos también lo que a nosotros nos llega, lo que ustedes están tal vez queriendo compartirnos y decirnos, y eso también es necesario que nosotros lo sepamos, porque nosotros nos encontramos aquí en la radio también compartiendo esta información, y tal vez ahí en sus casas ustedes también tienen conocimiento que nos pueden compartir y nos pueden hacer llegar. Y recuerden que también estamos en Telegram, en nuestro canal Nuevo Ser, y tenemos también un WhatsApp para que nos puedan escribir al número 3835 43 61 77. Ahí lo repito, el número es 38 35 43 61 77. Y hace poquito también creamos un canal de YouTube donde pueden encontrar grabados nuestros programas para que los puedan escuchar. El canal de YouTube se llama Programa Nuevo Ser. Así que bueno, Aníbal, vamos dándole cierre al programa, y también mandándole un saludo especial a una oyente que viene escuchando ya nuestros programas desde el principio y que realmente está muy contenta y está sabiendo comprender esta información, y de a poquito está teniendo la necesidad de ese cambio. Así que le mandamos un saludo muy especial a Marianela Renaudo, que nos está escuchando y que nos ha mandado un mensajito por WhatsApp y nos ha contado que está pasando por un momento especial, y que justamente este conocimiento le va a servir para poder cambiar esa realidad en la que está viviendo. Porque es necesario traer conciencia, es necesario traer perdón, traer ese abrazo, es necesario traer ese diálogo y poder contar eso que estamos sintiendo y eso que nos pasa. Por eso, al igual que ella y que todos aquellos que nos están escuchando, el conocimiento es universal y es perenne. El maestro lo difunde, pero va a llegar a aquellos oídos que sepan escuchar. No todos lo van a comprender y no todos lo van a aceptar o lo van a querer, pero aquellos que tengan esa conciencia y esa necesidad van a saber aplicar este conocimiento. Así que les mandamos un saludo muy grande a ella y a todos los que nos están escuchando y están recibiendo esta tan grande información. Así es, Alejo, un saludo muy grande. Y tengo que hacer una pequeña referencia para dejar planteado el tema de nuestro próximo encuentro. La luz es creatividad. La sombra, la oscuridad, no crea, copia, y copia burdamente todo lo que la luz decide, tiene, hace. Son simplemente astucias que han llevado a confundir la conciencia de la mayoría de los humanos. Ejemplo de esta confusión, un tema que hoy estuvimos tocando, los hermanos de las Pléyades. Los hermanos de las Pléyades son pleyadinos, pues ellos, la oscuridad, decidió copiar burdamente su nombre y le llaman, en las redes está, y quizás hasta mayor cantidad, porque en eso sí sobreabunda, los pleyadianos. Vale decir, lo que son realmente pleyadinos, ellos le llaman pleyadianos, como de costumbre, para distorsionar, para llevar hacia otro rumbo lo original y lo perfecto. También
como ejemplo de ello, los otros días comentaba acerca de el origen de la creación, que ellos le llaman Big Bang. Otra mentira, porque es simplemente un tema de lógica. ¿Quién me puede decir a través de una explosión, como ellos refieren, que pueda haber una creación? ¿Quién construyó una casa a través de una explosión? ¿Quién construyó un auto a través de una explosión? Justamente es destrucción. Ahí otra mentira. También hoy mencionábamos el Scielho, cuando en realidad se trata del Scielho, la oscuridad le llama cielo, siempre confundiendo. Y con respecto a esas verdades y mentiras, tenemos el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús también ha sido tergiversado, la fecha del nacimiento de Jesús ha sido tergiversada y ha sido, justamente vamos a explicarlo en el próximo programa, y existe lo que ellos llaman Navidad y lo que realmente es, que es la Natividad de Jesús. Bueno, ese va a ser nuestro tema de la próxima semana. Los esperamos con mucho gusto y hasta entonces. Gracias por escucharnos. Gracias, Alejo, por compartir. Gracias, Aníbal. La verdad que sí, agradecemos a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar en las grabaciones. Y también estén atentos a esto que compartía Aníbal de nuestro próximo programa. Vamos a estar hablando sobre cómo es esa verdad acerca de la natividad de Jesús, en qué fecha fue, cuáles fueron los símbolos y señales que se dieron para comprender esta fecha y cuáles son los datos históricos que marcan que la fecha que nosotros conocemos como ese nacimiento o la Navidad que puso la rebelión en el mundo sobre Jesús es incorrecta, no tiene una lógica de tiempo. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver en el próximo programa, así que estén atentos a esa información. Y damos gracias a la Radio El Algarrobo por brindarnos este espacio que nos permite hacer llegar esta información a todos ustedes. Y bueno, quería dedicarles un tema musical que un hermano de aquí de Argentina nos ha compartido exclusivamente para el programa. Le mandamos un saludo muy grande a Miguel Arcángel. Miren el nombre que tiene nuestro hermanazo, un hermoso nombre lleno de símbolos. Y el tema musical se llama Canto Dorado. Con este temita musical nos despedimos y les mandamos un abrazo muy, muy, muy grande de corazón a cada uno de ustedes y que tengan una hermosa semana. Hasta luego. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo sonar las trompetas del fin de los tiempos. Y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. Reina del sur, la que más sabía que Salomón. Y somos los guerreros del sol y de la cruz orlada. Reina del sur, la que más sabía que Salomón. Somos
danzante del sol, de la canción dorada. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo las 7 trompetas del fin de los tiempos. Y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui ¿para dónde? Para el sur de América. Yo nací, yo soy en Sudamérica. Por eso fue que nací, por eso fue que nací. Y es que yo me fui para el sur de América. En Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. Mi corazón y ser tienen memorias de tiempos muy antiguos que la humanidad terrestre olvidó. Por esto, vengo acompañada de fuerzas y profecías que despiertan mi conciencia, conduciéndola al corazón de la vida.